Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de otra minifigura de Warhammer 40.000. Tenemos esta minifigura no oficial de bloques de construcción de un teniente primaris, pero al menos de acuerdo a lo que podemos ver, y como ustedes saben, soy relativamente nuevo en Warhammer, pues siéntanse libres de corregirme en la caja de comentarios, de agregar algunos datos de lore, lo cual agradeceré, pero de acuerdo a lo que podemos ver, considerando que está utilizando una armadura Mark X, pues quiero asumir que ya se trata de un marine espacial primaris, puesto que la armadura se empezó a usar a partir de la 21ª fundación de marines espaciales, si no me equivoco, y bueno, aunque también sé que los diferentes capítulos han ido poco a poco migrando a esta armadura, pues surgió a partir o se empezó a utilizar a partir del surgimiento de los marines primaris. También podemos ver que se trata de un guardián por el tipo o por la variante de armadura que está utilizando, en particular no solamente por el casco, sino por la variante que tenemos en las hombreras y por la utilización de la túnica también, gracias a la coloración del casco, es decir, a esta línea roja, y también a la impresión que tenemos en la hombrera derecha, es decir, el cráneo rodeado por un halo rojo y con el pergamino de Ultra. Esto nos da a entender que se trata de un teniente, además de que las bandas blancas en el casco o en el yelmo, como le gusten decir, también nos indica que tenemos aquí a un veterano. Por lo tanto, no necesariamente es un marín primaris que surgió o perteneciente a la 21ª fundación, sino que pudiéramos especular o imaginarnos que se trata de alguien que ya cruzó el Rubicón primaris. Pero al margen de todo esto, vamos a desensamblar por completo esta figura para ver qué es lo que tenemos en realidad, porque hay muchas cosas que analizar y que valen la pena dedicarles un poco de tiempo, además, claro está, de la construcción completa. Vamos a retirar primero el halo de hierro, retiramos el reactor, que sabemos que viene en esta forma similar a una mochila, retiramos también el yelmo. En el rostro podemos ver que tiene también un par de clavos de servicio. Vamos a retirar el escudo tormenta que está utilizando, la espada de poder, que de hecho para la espada, ya que estamos desensamblando, la espada se compone de dos partes, la hoja y la empuñadura. Vamos a retirar ahora el peto, la parte superior de la armadura, y al mismo tiempo vamos a retirar nosotros las sombreras también, que son elementos adicionales. Ya tenemos aquí atrás las sombreras. Vamos a retirar ahora, vamos a partir en dos la figura para retirar el cinturón que viene junto con la parte baja de la túnica. La otra parte está directamente impresa en el torso de la minifigura. Retiramos la base, que aquí tenemos una base diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Vamos a retirar también las manos. Hay que desarmar por completo la figura para analizarla a detalle, puesto que tenemos coraza o armadura también en los brazos. Y de hecho también tenemos las piernas acorazadas, las cuales hacen que crezca un poco la figura o que se vea más alta, porque vamos a tener también una parte que queda por debajo de los pies, lo cual me agrada, porque los marines primaris son, si no me equivoco, en torno a unos 20-30 centímetros más altos que los marines originales, vamos a llamarle, o de la primera fundación, o desde la primera a la 20ª fundación. Y bueno, ya ensamblamos la minifigura, pero en su estado más básico, digamos, considerando la estructura, y vamos a comenzar ya nuestro análisis y vamos ensamblando también poco a poco esta minifigura. Vamos a comenzar por la base, que tenemos aquí un diseño nuevo, al menos yo no lo había visto, por ende no había analizado bases de este estilo aquí en el canal, aunque tampoco hay mucho que decir. Simplemente tenemos una base completamente circular, tenemos únicamente dos puntos de anclaje en el centro. Me agrada esta base porque me parece que, al menos en términos de exhibición, es estéticamente más agradable y le quedaría bien a todas las figuras tener esta base, pero vamos, si hubiera venido con una base cuadrada o una base rectangular, tampoco lo hubiera visto yo ningún problema. Me parece importante que estas minifiguras cuenten con su base, y bueno, aunque es diferente, aquí tenemos también cómo exhibir a la figura de manera adecuada. Después vámonos con la minifigura
con la estructura base de esta minifigura, que es como tal el diseño que creó Lego hace ya décadas, y podemos ver que a pesar de que no vamos a tener en realidad muchas partes expuestas de la misma, en concreto lo que va a estar expuesto es la parte superior de la túnica, que estaríamos viendo aquí en este marín espacial como la parte inferior del torso. Vemos que hay impresiones a lo largo de toda la minifigura, desde la parte frontal de los pies, los costados de las piernas, donde podemos ver pues los diferentes elementos de la armadura de este marín espacial. Podemos ver que hay incluso impresiones a la altura de la pelvis. En las piernas vemos que no está precisamente bien alineada la impresión, lo cual no le veo tanto problema porque queda cubierta por la armadura, pero bueno, es una pequeña inconsistencia que tenemos aquí en la fabricación respecto a la paleta de colores. Respeta bien el color de los ultramarines. Podemos ver también que las partes bajas de la armadura, las tecnojuntas, pues están visibles en color gris, lo cual me agrada, coincide, insisto, con la paleta de colores. Los cables para el sistema de enfriamiento del reactor también están ligeramente visibles, y la parte baja del propio reactor, aunque esta ya no va a ser perceptible una vez hayamos nosotros ensamblado la armadura. Aún así es bueno saber que contamos con cierto nivel de detalle en las minifiguras. También para los brazos vamos a tener impresiones, como es costumbre en este tipo de minifiguras, solamente en la parte externa, y a la altura del pecho tenemos aquí el Aquila Imperial. Y sí, le digo Aquila porque, perdón, pero entiendo que el alto gótico está basado en el latín, y en el latín no se dice Aquila, se dice Aquila. Pero bueno, costumbre, igual si me equivoco por la pronunciación en alto gótico, déjenlo en la caja de comentarios. Algo que me llama la atención de esta Aquila es que tiene incluso un halo dibujado, o bueno, impreso, y de hecho también va a estar presente. Vamos ahora ya con la primera parte de la armadura en el torso. También podemos ver que tiene un diseño de un halo, como si fuese un halo de hierro, aunque en realidad son las propias placas de ceramita de la armadura, cubriendo el cráneo en el centro de esta Aquila Imperial. Y de hecho, me corrijo, no es una Aquila Imperial, es el Aquila de los Astartes, porque la Aquila Imperial tiene dos cabezas, la que representa al propio imperio de Sancta Terra, y también la que representa la parte del Mechanicus, desde que el emperador hizo un pacto con ellos. Y entonces esta no es una Aquila Imperial, es más bien la que representa a todos los capítulos de marines espaciales o de Astartes. Vamos entonces a colocar aquí la armadura. Pero no, antes de colocarla vamos a completar el ensamblaje del torso. Antes tengo que decir que aquí no tenemos ninguna aplicación de pigmentos, simplemente vemos como parte de la escultura las diferentes placas de la armadura. La Aquila Imperial, y yo insisto en decirle Aquila Imperial, la Aquila Astarte, es una pieza adicional que simplemente se ensambla con un perno en la parte central, pero no quiero retirarla porque queda muy bien fijada. Y en realidad no quiero arriesgarme a simplemente retirarla y poder dañarla. De cualquier manera, vemos que no se mueve hacia ninguno de los lados, pese a que solo está fija a través de un perno en la parte central. Y me agrada que tengamos una pieza adicional, aunque sea poco más pequeña, y que simplemente se acople, porque de esta manera pues también se eliminan algunos problemas en las impresiones que pudieran surgir por desalineación, como lo vimos en las piernas de la minifigura. Vamos ahora con las hombreras. Empezamos por la hombrera izquierda. ¿Y cómo sabemos qué es la hombrera izquierda? Si en cuanto a la forma es exactamente igual a la derecha, bueno, porque sabemos los marines espaciales llevan el emblema del capítulo en la hombrera izquierda. Aquí, como estamos hablando ya de un teniente y también de un veterano, pues no solamente tenemos la U, la última de los ultramarines, sino también una guirnalda rodeándola, y lo único que debemos hacer es insertar el perno poco grueso que tenemos en la hombrera con el punto de inserción, que tenemos sobre la hombrera del torso, con el punto de inserción en la placa externa de esta hombrera. Y listo, una vez que la insertamos hasta donde nos lo permite la propia pieza, ya no vamos a tener aquí ningún rango de movimiento. La sujeción es bastante buena, por lo tanto no se va a desarmar de manera involuntaria. En la hombrera derecha, respecto a la escultura, va a ser la misma. Tenemos la misma coloración dorada que vimos en los bordes externos de la hombrera, aunque aquí vamos a tener tanto el diseño del cráneo rodeado por un halo rojo, como la impresión de la palabra ultra sobre un pergamino. Y
al igual que la hombrera izquierda, bueno, esta simbología que es propia de los tenientes, la vamos a insertar de la misma manera y ahora sí, ya tenemos completa la armadura o al menos el torso del Ultramarín. Bueno, todavía no tenemos el reactor, pero en lo que respecta a las placas del torso, ya las tenemos aquí casi por completo. Vamos ahora con el cinturón. Aquí para el cinturón de la armadura podemos ver bien la hebilla o bien la forma en la que se abrocha. No es propiamente una hebilla. Podemos ver también algunos compartimentos en los cuales guardan desde, no sé, algunos insumos, munición, etcétera, etcétera. Y tenemos también un trozo de la túnica, que sería la continuación de la que pudimos ver en la minifigura. Este sería el único defecto grave, entre comillas, que yo le encuentro a la aplicación del pigmento. Nada que no se pueda reparar, pero como siempre lo menciono, en caso de que yo decida reparar una figura, el análisis deseo hacerlo por principio, tal cual recibo la figura. La mayoría, si es que no, bueno, no todas, pero sí la mayoría de las figuras las suelo comprar estos bootlegs por correo. Y bueno, así llegó desafortunadamente algunos pequeños faltantes en el pigmento. Insisto, nada que no se pueda reparar. Respecto a la paleta de colores, pues se respeta, coincide con lo que podemos ver nosotros en la minifigura, y para colocarla solo debemos de retirar la cintura de la figura. Colocamos la parte superior hasta que escuchemos un pequeño clic y ya quedó perfectamente sujeta. Ya tenemos ahora aquí al Ultramarín con... Lo estaba ensamblando fuera de cámara, perdón. Ya tenemos aquí el Ultramarín con el cinturón, con la parte baja de la túnica y también con el torso. Vamos a colocarle ahora la cabeza para que ya quede fijo el torso. De otra manera no va a sujetarse, pero no. Antes de colocarle la cabeza, vamos a tener que colocarle los brazos. De lo contrario, vamos a tener que retirarlo de nuevo. Para los brazos únicamente tenemos pues la armadura como tal, sin ninguna aplicación de pigmento. Pero me agrada que no sean iguales entre sí. Y no me refiero simplemente a que se encuentren esculpidos o diseñados en contraposición, sino que también tenemos diferencia, lo cual aumenta un poco el valor de exhibición de la figura. Y me gusta que esté diseñado tanto la placa que cubre los bíceps como la protección del codo, y que incluso la protección de los antebrazos, insisto, sea distinta entre sí. Para colocarlos únicamente tenemos que ejercer un poco de presión en ambos. Quedan en términos generales bien sujetos, pero para garantizar que no se salgan de su lugar vamos a colocar las manos. Aquí no vamos a tomarnos demasiado tiempo en el análisis, puesto que son las clásicas manos de este formato de minifiguras en forma de pinza. Y bueno, una vez que las colocamos ya no tenemos ningún riesgo de que lleguen a salirse o a desarmarse las corazas que tenemos para los brazos. Y ahora sí, ya podemos colocar el torso de esta armadura de nuestro Marine Primaris. Ups, se le sale un poco el torso. Diría que en cuanto a la estabilidad o en cuanto a la solidez, en caso de que no presionemos ligeramente, bueno, eso pasa en específico con esta minifigura. No sé si ustedes también tienen una figura así de un Ultramarín y esto no les sucede, que bueno, pero en mi caso, de no presionar un poco la figura, sobre todo aquí en la cintura, puede a veces desarticularse. No me parece un inconveniente porque, tampoco es que se salga de manera involuntaria en todas las ocasiones. Si lo pongo de cabeza, no es que se vaya a desarmar ni mucho menos, y tampoco lo voy a utilizar para jugar. Simplemente lo armo y lo pongo en la colección con las otras minifiguras. Aunque tal vez para un niño sí pudiera ser esto un problema, pero aquí yo me plantearía otra pregunta. ¿Qué demonios estaría haciendo un niño jugando con algo de Warhammer si la franquicia claramente no tiene por donde le veamos ningún tinte infantil? Pero bueno, vamos ahora con las botas o las grebas. De hecho, es la protección de las piernas desde la rodilla hasta los pies. Podemos ver que en las rodilleras vamos a tener un cráneo en la rodilla derecha, lo cual también es característico del rango de este personaje. Y si no me equivoco, lo único que le faltaría aquí respecto a aplicación de pigmento sería que la rodillera izquierda fuera completamente blanca. Pero por lo demás, me agrada que la aplicación de pigmento muy pulcra y en general muy exacta, muy bien definido el cráneo y muy bien alineado también. Y me agrada tener impresiones pequeñas, bien ejecutadas. Para colocarla únicamente la ponemos de costado en la pierna, ejercemos un poco de presión y listo.
así de rápido ya están colocadas las piernas y ya podemos colocar a nuestro teniente primaris en la base. Vamos ahora con el reactor. Para el reactor sí vamos a tener algunas aplicaciones de pigmento. Me sirve tener aquí este reactor que ya es el de la armadura que ocupan los marines espaciales primaris, que en realidad, si no me equivoco, son variantes de la armadura Tacticus, que sería la más estandarizada a partir de la 21ª fundación y de la cruzada Indomitus. Y digo que me sirve porque aquí podemos ver la diferencia con el reactor de las servoarmaduras que utilizan las hermanas de batalla. Vemos que en cuanto al diseño es un poco más elaborada, pero definitivamente no solo por el tamaño, que la escala no es precisamente la adecuada en las minifiguras de este formato, sino por los otros componentes. Vemos que está un poco más especializada la de los marines espaciales o marines espaciales y tiene toda la lógica del mundo, considerando que son transhumanos modificados desde la infancia y luego ya posteriormente con el Rubicon Primaris, pues la armadura tiene que estar a la altura de semejantes guerreros. Y lo único que tenemos que hacer en realidad para insertarla es colocar este punto de inserción en el perno que tenemos en la armadura y quedaría listo. Antes le damos un vistazo muy rápido a los diferentes componentes. Me agrada que a nivel de la escultura está perfectamente recreado y tenemos aplicación de pigmento gris metálico, no solamente en algunos tornillos o remaches de la sujeción del propio reactor o de esta suerte de mochila. Digo, ya sé que no es una mochila, pero parece una, sino que también la vamos a tener en las salidas de aire o en el sistema de ventilación del propio reactor. Sabemos que tiene que estar pues ventilado para que rinda lo que tiene que rendir, sobre todo considerando el uso que se le va a dar en batalla, ya no digamos los ultramarines, sino prácticamente cualquiera de los capítulos de Astartes. Antes de colocar el casco vamos con el halo de hierro, que lo tenemos aquí en color dorado. Me agrada, me gusta que los tengamos en color dorado, los diferentes halos, porque en realidad vamos a tener 3 opciones, puesto que queda mejor con la paleta de colores del personaje, aunque debo decir que me hubiese gustado que para el caballero gris también fuese el halo dorado, y aunque tengamos cierto acabado perlado en esta figura, pues me hubiese gustado más dorado que marrón o que café. Pero bueno, regresando a nuestro teniente. Tenemos aquí 3 diseños de halos. El primero se va a sujetar por 2 puntos de inserción que van a coincidir con estos pernos cuadrados en la parte superior del reactor. Este es el que más me gusta, me parece el más elaborado. Podemos ver que tiene 7 pinchos. Y de estos 7, 6 van a tener un remache sujetándolos. Es exactamente igual o casi exactamente igual por delante y por atrás, salvo que tenemos 3 pequeñas marcas propias de la válgase la redundancia, propias de la propia fabricación de la pieza, y por lo tanto creo que luce un poco más limpio, o luce mejor, mostrando la parte que no tiene estas marcas hacia adelante. Por lo tanto, de colocarlo, pues creo que lo más adecuado es hacerlo de esta manera, que me deje de traicionar el autofocus, y listo, ya tenemos aquí nuestro teniente primaris con el halo de hierro. Aunque si este diseño puede no ser su favorito, podemos utilizar también este, que aquí ya tenemos un halo completamente cerrado. Me gusta que tengamos los anclajes de estos picos o de estos pinchos en la parte interna respecto a la escultura. Creo que están muy bien ejecutados. Podemos ver también aquí un pequeño detalle de la fabricación, pero ya sabemos que ese lo colocamos simplemente hacia la parte trasera, y ya tenemos aquí un diseño diferente de halo. Podemos colocar el que más nos agrade. Para alinearlo creo que nos podemos apoyar perfectamente en los puntos de sujeción cuadrados que tenemos hacia los costados, y de esta manera, ya que se sujetan solamente de un perno circular, pues de esta manera queda alineado y se ve mejor nuestro teniente con el que decidamos elegir. O podemos utilizar el tercer diseño, en el cual ya tenemos el círculo completo. Alcanzamos a ver también los puntos de anclaje de todas estas salientes, de todos estos picos o pinchos en la parte interna, y no son iguales entre sí ni en diseño ni en el tamaño. Tenemos unos cuadrados y otros redondos, lo cual me agrada bastante, e incluso tenemos una pequeña saliente en la parte central, y me gusta mucho también cómo se ve este. Me gusta más el
Me gusta más cómo se ve sobre todo cuando lo tengo exhibido al lado del caballero gris, para que no tengan los dos diseños de halos similares, pero vamos, a fines prácticos podemos ponerle el que sea, no es que sean incorrectos entre sí, sabemos que los halos se los entregan a los veteranos o conforme van subiendo de rango los tenientes, los capitanes ya tienen perfectamente el derecho de utilizar un halo de hierro. Y bueno, tampoco es que haya un diseño específico para cada rango. Y bueno, ya le estaríamos colocando a nuestro marín el que más nos guste. Vamos a dejarle el que tenía al inicio. No, este ya lo habíamos mostrado. Vamos a ponerle este, que es un medio círculo. Lo que nos falta de la minifigura por analizar es el rostro. No tenemos ningún rostro adicional, por lo tanto no es necesario que lo retiremos, ya que no hay ninguna impresión en realidad en la parte trasera de la cabeza. Podemos ver aquí que es un marín con ojos azules, con una expresión bastante iracunda y no solamente con el rostro bien definido, con las líneas de expresión, sino con algunas cicatrices, lo cual tampoco es extraño entre los marines espaciales. Y podemos ver que tiene 2 clavos de servicio, y aquí pudiera ser la única inconsistencia en diseño de la figura, porque vemos 2 clavos grises, por lo tanto son 2 clavos de hierro, lo cual equivale a 20 años de servicio. Para ser un teniente no creo que haya problema, simplemente es alguien con mucho talento, pero ya para considerarlo un veterano apenas con 20 años de servicio, considerando el tiempo que pueden vivir los marines espaciales, eso sí es que no caen en combate, que básicamente es para lo que están preparados. Creo que todavía es bastante nuevo para ser ya un teniente, pero bueno, en fin, puedo estar equivocado y a fin de cuentas simplemente es una cuestión de diseño, y de hecho no estoy en contra de que tenga estos 2 clavos de servicio. Me agrada que tengamos una buena cantidad de detalle en esta pieza. Para cerrar la armadura tenemos aquí un casco como el que utilizan los guardianes, aunque sabemos que no es un guardián porque, los guardianes no son los únicos que utilizan este tipo de armadura. Y siendo un teniente, pues estará desempeñando otras funciones en el campo, no necesariamente como escolta. Me recuerda al casco de la Mark III, aunque claramente es distinto, sobre todo en la parte trasera. Podemos ver la impresión del cráneo dorado, aunque aquí está un poco opaco, en la parte central, y también la línea roja, enmarcada por 2 líneas blancas, que nos indica que además de ser un teniente es un veterano. Los ojos rojos tal vez, tenemos un pequeño excedente en el pigmento blanco hacia abajo, pero nada que comprometa el valor de exhibición de la pieza. Y tenemos también en los costados impresión gris metálico, bastante bien aplicada esta, no tenemos aquí faltantes ni excedentes, y en general me agrada bastante el diseño de este casco. Ya lo único que tenemos que hacer es colocárselo al teniente y está listo para salir a combatir. Bueno, si es que tuviera armas. Para las armas tenemos un escudo tormenta. Es completamente blanco y tenemos aplicación de pigmento dorado. En general está bien, tal vez algunas faltantes en el contorno o en la protección, en el refuerzo que tienen en la orilla, pero al menos para la cruz está perfectamente bien aplicado. Me encanta a nivel de la escultura los diferentes cráneos que tenemos en el cuerpo de la cruz, y también el cráneo que tenemos en el centro rodeado de este halo dorado. Aquí, a diferencia del escudo que vimos con el caballero gris, no se compone de varias piezas, solamente es una. Todas vienen ya de fábrica, vienen todas unidas, o es una sola pieza, mejor dicho, tanto la empuñadura como toda la escultura que podemos ver en la parte central del escudo. A diferencia de lo que se puede ver en la franquicia, aquí tenemos la empuñadura colocada de manera horizontal, a diferencia de la manera vertical. O bueno, sabemos que en realidad también pueden girar según como lo desee el marine, pero lo tenemos de manera horizontal. No estoy en contra de ello, porque de esta manera podemos simplemente girar la mano del personaje y el escudo queda angulado ligeramente de perfil, lo cual también nos permite al momento de exhibir la pieza pues apreciar parte de la armadura sin que lo esté cubriendo por completo. Entonces no está mal, no me parece algo inadecuado. Y para su espada de poder, para estas espadas que sabemos pueden recubrir de energía y cortan de una manera muy similar a las espadas de Star Wars. Me está traicionando el autofocus porque está aquí el marín. Vamos a tenerla en 2 partes, y digo similar a las de Star Wars, perdón, referencia de
ciencia ficción, porque sabemos que cortan prácticamente lo que sea, inclusive llegan a cortar las armaduras de otros Marines, principalmente los del caos, casi como si no estuvieran ahí. Y me agrada que tengamos los conductores en ambos lados de la hoja. No hay aplicación de pigmento, aquí toda la pieza es gris metálico. Los biseles bien definidos. Y lo que tenemos que hacer es insertarla en la empuñadura, que podemos ver. Se trata de una pieza completamente dorada. No, de hecho no es completamente dorada. Alcanzamos a ver en el interior de la empuñadura, precisamente aquí donde vamos a insertar nosotros la hoja, que por cierto tiene la forma adecuada para entrar considerando los conductores. Por lo tanto no hay forma incorrecta de colocarla, que en realidad es una pieza roja y está pintada de color dorado, pero al ser el único pigmento que tiene, pues está colocado de una manera bastante uniforme. No le veo yo ningún problema en la aplicación de pigmento para la empuñadura, y me gusta que tengamos por escultura bien definido no solamente el pomo, la cruz o los arriaces, sino también el cráneo que tenemos en el centro del guardamano. Creo que es una pieza muy bien ejecutada a nivel de escultura. Creo que está a la altura de las otras piezas de Warhammer que hemos visto, aunque debo decir, sí, me gustan más los caballeros grises, pero me gusta más esta espada por la paleta de colores. Y también podemos ver que pues es un diseño un poco más parecido al que utilizan las hermanas de batalla, aunque claro, no va a ser lo mismo la espada que utilice una hermana a la espada que utilice un marín espacial, principalmente por dimensiones. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer para completar esta figura es colocarle la espada, y ya estaría listo para ser exhibido, o en el contexto de Warhammer, pues ya estaría listo para combatir contra cualquier cosa que se le ocurriera bien a su señor de capítulo Marneus Calgar, o a donde diga Guilliman que los necesitan. Lo único que yo le hubiera agregado como tal a la figura hubiera sido un arma de fuego, porque sí tiene una armadura de guardián, pero al ser un teniente no necesariamente va a estar, insisto, custodiando a alguien, sino también estaría dirigiendo sus tropas, y creo que le hubiera venido bien, además de que sí suelen combinar tanto armas cortantes, armas de poder, con armas de fuego, los marines espaciales, o incluso escudos con armas de fuego. Pero en general me parece una muy buena figura. Definitivamente vale la pena tenerla en una colección si les gustan este tipo de figuras, si les gusta también Warhammer, y luce muy bien en otras figuras de este formato, y luce, desde mi perspectiva, aún mejor al lado de otras de la misma franquicia. Y bueno, hasta aquí el análisis de este Marín espacial teniente veterano primaris de los ultramarines. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Por el emperador.